Entonces vamos a empezar a confeccionar las pretinas. En este caso la pretina salió unida por el lado del tiro, tanto del delantero como el de la espalda. Entonces, obviamente que esta parte no la vamos a unir porque vamos a poner el cierre del pantalón. Ustedes donde les parezca mejor lo pueden colocar, si en la espalda o en un costado. En este caso yo lo voy a poner en la espalda, pero en el pantalón hay que dejarle un poquito más de costura en la espalda para poder poner el cierre, ¿no? O sea, es decir que si le dejamos uno de costura, si le vamos a dejar el cierre en la espalda, entonces le vamos a dejar 1,5. Es como eso, le dejamos a 1,5 de costura para poner el cierre. Entonces, la pretina de la espalda no la vamos a cerrar por el tiro, por la mitad, sino que el delantero sí. Entonces vamos a cerrar la pretina del delantero a 1 centímetro. Ahí, entonces vamos a pasarle, si queremos abrimos esta costura para que nos quede bien aplastadita, le vamos a pasar filete overlock por ahí y esta también vamos a filetear por acá y por acá. Recuerden que la parte de la espalda en este caso la voy a dejar abierta porque por ahí va a ir mi cierre. El cierre lo voy a poner por la espalda. Un cierre invisible le voy a poner a la parte de la espalda, le voy a poner este cierre invisible. Entonces vamos a pasarle filete por esta parte y ya seguimos. Entonces mira, en la parte del delantero, mira, este es el delantero que tiene los pliegues. El delantero como no va a llevar cierre, entonces vamos a unirlo, vamos a unir los tiros a 1 centímetro de costura. Unimos por acá. Y ya ahora sí podemos ir quitándolos. Le podemos poner un puntico donde nos deben quedar los pliegues. Y vamos quitando los alfileres que son los que nos tiene sostenido el plieguecito que debemos hacer. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya tenemos unido el delantero, pues debemos filetear esta parte, ¿sí? Y para hacerle los pliegues de una vez, mira, entonces, el pliegue lo vamos a empezar a marcar así. En la mitad de esa medida vamos a poner acá un punto, acá, y dejamos de diferencia el pliegue unos 1,5 centímetros o 2 centímetros de diferencia de cada pliegue. 1,5 o bueno, ahí de separación se puede 2 a 3 centímetros. En este caso lo voy a dejar de 2,5, ¿sí? Esta es la mitad, acá separé 2,5. O sea, más o menos para que nos quede, no nos quede ni tan en la mitad ni tan al costado. Es como eso. Entonces ahí ya marqué para hacer el primer pliegue. Entonces más o menos dijimos que el pliegue iba a tener de profundidad 1 centímetro, ¿sí? Hacia adentro. Entonces cogemos ahí, doblamos por ahí. Como la pretina tiene 7 centímetros de ancho, el pliegue más o menos nos tiene que quedar cosido hasta 8 centímetros. Entonces marco ahí 8 centímetros y bajo hasta ahí y remato ahí. Entonces, miren, entonces aquí ya hice un primer pliegue. Él va a quedar así, hacia allá. Se voltea el pliegue hacia el centro, acá hacia el centro, y por acá se va hacia el costado. A partir de ese pliegue, entonces recuerden que lo podemos dejar
a 2 centímetros de diferencia. Entonces marcamos ahí 2 y volvemos a marcar 2. Y cogemos esos dos, los unimos ahí. Ya hacemos lo mismo. Ya tenemos ahí marcadito. Le marcamos un puntico ahí, que eso nos indica que ahí tiene 1 centímetro. Acá volvemos y marcamos el centímetro y medimos que tenga 8 centímetros de largo. Ponemos un punto ahí, rematamos al iniciar y acá al final también rematamos ahí. Listo. Entonces ahí ya, mira, ahí ya tenemos los dos pliegues. ¿Qué sucede? Que yo les digo más o menos esa diferencia entre un pliegue y el otro, ¿cierto? Pero si ustedes quieren hacer el primero y dejar 3 centímetros para que se vean más separados, se puede. En el caso de que quieran que tenga más pliegues, pues antes de cortarlo, en la tela le van programando 3 pliegues. En este caso yo solo le programé de a 2 plieguecitos que tienen de fondo 1 centímetro. Eso me ayuda a que el pantalón esté más amplio, se vea más amplio desde la parte de la cadera, de la cintura hacia la cadera. Listo. Entonces con esa misma medida que tenemos de acá donde hicimos el primer pliegue hacia el tiro, ponemos esa misma medida a este otro lado. ¿Sí? Entonces por esa misma medida hacemos los otros pliegues de este lado. Es lo mismo, listo. Mira, entonces ya tenemos los pliegues formaditos de ambos lados. Entonces, ¿qué les sugiero? Si quieren, para que queden aplastaditos los pliegues, pásenle un pespunte, ¿sí? Se pasan un pespunte hasta ahí, hasta donde los cosieron. Ahí por todo el orillito se les pasa un pespunte. Le dan un toquecito especial al pliegue. Se ve bonito y además le queda mejor terminadito, porque ya sabe que los pliegues se van a ir para el lado que usted los haya programado. Entonces a ambos le hace lo mismo, les hace un pespunte por todo el orillito, hace un remático al iniciar, termina un remático chiquito, el otro también le hace lo mismo. Sí, y ya, entonces ahí pareciera que nuestro pliegue estuviera muy largo, pero no, mira que en el momento que esto ya prácticamente es como la pretina de nuestro pantalón, entonces cuando le pongamos la pretina, entonces eso ya nos va a quedar, esto se nos va a ver muy bonito. Listo, eso es como para el delantero. Entonces en la espalda, en la parte de la espalda, en la hora de cortar, se me olvidó recordarles que si ustedes quieren que el cierre esté en la parte de la espalda, como les decía antes, hay que dejar 1,5 centímetros acá de costura. Entonces, como siempre acá en nuestra espalda necesitamos que que no nos quede levantada la pretina, o es decir, si la parte del tiro. Entonces acá le podemos entrar 1,5, podemos programar 1,5 para costura. Como no se lo hicimos en el molde ni se lo hicimos al cortar, entonces acá se lo podemos dejar para qué, para poderle programar un cierre en la espalda, y se le podemos dejar más o menos de unos 15 centímetros, ¿sí? Acá más lo de la costura, y a partir de ahí entonces ustedes van a empezar a coser a 1,5 ahí, a partir de ahí a 1,5, y a medida que van cosiendo hacia abajo del tiro lo van disminuyendo hasta convertirse de que terminan en 1 centímetro. Entonces aquí ya cuando ustedes van terminando,
que solamente tenga 1 centímetro. Eso ya. Si quiere le ponen doble costura, porque recuerden que la espalda siempre hay que tenerle, los giros siempre hay que ponerle buen refuerzo. Entonces aquí le vamos a poner doble costura. Entonces ahí ya tenemos cosido. En esta parte que dejamos sin coser, que es para el cierre, vamos a poner una entretela de 1,5 por el largo que tiene acá, la abertura. Y cuando ya peguemos la entretela, entonces ahí sí le pasamos el overlock o la fileteadora por este lado abierta hasta por aquí unos 4 centímetros más abajo donde cosimos, y luego ahí sí la cogen así cerradita y la terminan. ¿Listo? Bueno, mira, entonces acá ya le coloqué entretela donde voy a pegar el cierre. Pero bueno, entonces lo que les voy a decir a continuación es que vamos a confeccionar la pinza. Esta pinza la tenemos programada de 3 centímetros, ¿verdad? En un principio. Entonces, ¿qué les voy a sugerir? Acá en el momento de confeccionar la pinza, vamos a dividir esta pinza en dos que nos queden de 1,7 para que se nos vea mejor la parte de la espalda. Entonces, de la mitad de donde está marcada la pinza, la que se programó desde el molde, vamos a marcar al lado y lado 3 centímetros. Entonces, lo que habíamos marcado inicialmente es para una sola pinza de 3 centímetros de ancha por 12 o 11 centímetros de largo. Pero esta es otra opción, ¿no? Igual ustedes, o sea, yo les enseño o yo les hablo de las dos formas como yo lo hago. En este caso quiero que me salgan 2 pincitas, entonces corro de la parte de la mitad de la pinza, entonces corro 3 para este lado y acá le voy a formar una pincita de 7 líneas al lado y lado. 7 líneas al lado y lado. Y el largo sí le puedo dejar el mismo largo de 11 centímetros. Entonces, ¿sí? Si ustedes no le quieren hacer esto, pues confeccionen la primera que ya les enseñé a marcar. Esta es otra opción. Entonces lo mismo a este lado, de acá corrí 3 y al lado y lado le marco 7 rayitas, acá al lado y lado. Y luego le programo el largo, que son 11 centímetros. Y vamos a pasarla al otro lado. Esto es, acá está doble, entonces acá la voy a pasar para que me queden al otro lado. Hago un piquetico ahí, y para que me pase al otro lado pongo un alfilercito ahí, y en este lado marco un puntico. Ya. Entonces voy a confeccionar las 2 pinzas, ¿sí? Es como otra forma que nosotros podemos manejar, no pasa nada, ningún problema. O sea, nos va a quedar bonito, nos va a dar una forma chévere en la parte de la cola y ya. Pero si por alguna razón no quiero que me salgan 2 pinzas, pues entonces le realizan la primera que le programamos. ¿Listo? Inicialmente esto pareciera que la pinza está muy larga, pero cuando ya montamos la pretina o la vista interna, entonces ya eso se va a desvanecer. El ancho que parece muy ancho ya no es tan ancho, si valga la redundancia. Lo mismo hacemos en este lado. Bueno, entonces aquí ya tenemos confeccionadas las pinzas. Ahora vamos a pegar el cierre, ¿sí? Para esto yo voy a poner un cierre invisible. Este cierre. Bueno, voy a cortarlo porque la verdad no tengo de la misma medida, pero lo podemos cortar. Entonces vamos a pegar este cierre
Para eso yo utilizo este pie de una uñita, ¿sí? De una sola uñita, con eso pongo el cierre. Entonces, acá abro el cierre, es un cierre invisible o cierre mágico, que también algunos le llaman. Dejamos unos 2 centímetros hacia abajo, libres del cierre, ¿no? Lo ponemos así abierto, lo igualamos ahí donde ya está cosido, y luego nos venimos cosiendo por toda la ranura del cierre. Sí, rematamos ahí, subimos el cierre para tomar la medida para el otro lado. O sea, aquí ya subimos el cierre, entonces acá le pongo una marquita, que quiere decir que a partir de ahí tengo que volver a iniciar a coser el cierre para que me quede igualito, no me va a quedar descuadrado en la parte de arriba. Si ustedes lo prefieren, lo van sosteniendo con alfileres, ¿no? Yo lo hago así porque igual ya no se me dificulta, pero si al principio a alguna persona se le dificulta, ustedes lo van sujetando con alfileres y a medida que van cosiendo van quitando los alfileres. Ahí. Entonces ya pegamos de ambos lados, revisamos que el cierre nos quede bien, ¿sí? Aquí como nos ha quedado por dentro la cabecita, la jalamos por acá y ya cuando sale la cabecita subimos con cuidado. En este caso subo con cuidado porque ya le quité arriba lo que lo sostiene. Si yo lo paso y saco la cabeza, bueno, pierdo todo el trabajo. Entonces mire, ahí ya quedó pegado nuestro cierre. Sabemos que quedó parejito y todo eso. Podemos asegurarle con otra costura por el orillo, por acá, por todo el orillo del cierre acá. Podemos asegurarle ahí. Lo mismo al otro lado. Listo. Entonces ya teniendo eso así, planchamos las pinzas y vamos a proceder a pegar las pretinas. Listo, entonces ya teniendo el cierre pegado y teniendo las pinzas planchadas, entonces miren, vamos a encajar esta pretina acá. Aquí, esta de este lado, ¿sí? Igual mira que nos sobra, ¿no? Por más que le hicimos descuentos, ella nos sobra. Es la espalda así. Entonces vamos a pegar acá esta pretina, la vamos a encajar acá, la vamos a pegar aquí, más o menos que quede un poquito agarrado ahí el cierre, así. Aquí ahora sí cortamos lo que nos sobra, ese lado. Y esto, mira, nos tiene que quedar así, ¿no? Entonces, listo, entonces ya tenemos acá una pretina pegada de un lado del cierre, entonces vamos a embonarlo así, de la siguiente manera. Acá, de manera que el cierre quede envuelto ahí con la pretina. Y acá vamos a poner un alfiler. Acá ponemos otro alfiler. Ya sabemos que por acá tenemos que coser a 1 centímetro. ¿Listo? Mira, entonces ya pasamos costura por ahí. Verificamos sí que, mira, la misma forma que tiene en el costado nos tiene que quedar así por acá. Y volteamos acá y miramos cómo nos quedó el cierre. Entonces sí, mira, así tiene que quedar la pretina.
Entonces esta costura de la pretina la vamos a pasar un pespunte, a tumbarle esto hacia adentro, hacia la vista. Le pasamos un pespunte por todo el orillito, así, hasta donde nos entre la máquina, ¿sí? Hasta donde entre ahí la máquina le pasamos, ahí. Entonces ahí hacemos un pequeño rematito y sacamos. ¿Para qué? Para que la costura nos quede bien aplanadita, bien asentadita. Listo. Lo mismo hacemos con este lado, pero claro está que tenemos que tener en cuenta que nos quede también bien parejito acá, ¿no? No nos vaya a quedar descuadrado. Ponemos un puntico ahí y cortamos lo que nos sobra de cierre. También debemos tener en cuenta que por el revés la pretina nos quede en la misma dirección de la primera que colocamos, por ahí, y para que no nos vaya a quedar descuadrado por ningún motivo. Entonces, ponemos la pretina, a partir de ahí rematamos ahí, por ahí rematamos también y hacemos lo mismo que en el otro lado, lo mismo. Entonces volteamos acá, está ahí el cierre, volteamos, acomodamos bien, ponemos alfileres, ahí ponemos alfilercitos y pasamos acá, cosemos a 1 centímetro. Mira, entonces ya ahí tengo pegada la pretina, se queda así por el derecho. Aquí de último le vamos a pasar un pespunte al ancho del pie. Ya, acá también le podemos poner un botoncito y hacerle una argollita, puede ser con hilo, ¿para qué? Para que nos dé más resistencia aquí el cierre, ¿no? Listo, entonces mira, por acá, así queda por el revés, damos los hilitos que se nos ven por ahí, así nos queda por el revés el cierre de la espalda. Entonces lo dejamos ahí porque obviamente tenemos que trabajar el delantero para poder unir por costado y terminarlo bien lindo. Entonces lo dejamos ahí y seguimos con el delantero. Bueno, mira, entonces acá tenemos el delantero, entonces vamos a pegar el bolsillo, ¿sí? Ya fileteé acá por el tiro, entonces vamos a pegar el bolsillo por el costado. Entonces, ya tenemos aquí marcadito los piquetes del bolsillo, los piquetes del pantalón. Entonces a partir de ahí vamos a coser. Entonces, en este caso yo le dejé 1,5 centímetros de costura. Y yo siempre le dejo costura a los costados de 1 centímetro a 2. Entonces siempre les dejo eso, siempre por sobre medida, siempre dejo costura. Lo que no se le deja costura es cuando trabajan por tallas, y se le deja justamente lo que se utiliza la fileteadora o 7 milímetros. Pero en el caso mío, trabajo sobre medidas y siempre dejo de 1,5 a 2 centímetros de costura. Si la persona nos engorda un poquito y quiere soltarle, bueno, deja muchas ventajas dejar de costura. Entonces ya pegué por ahí, pisamos la costura que acabamos de coser, la pisamos por todo el orillito. Esa costura la vamos a coger así, es un pespuntico ahí, porque igual el bolsillo, este bolsillo no se va a quedar notando por el derecho, no, o sea, va a ir por toda la costura. Entonces ya lo tengo pegadito ahí, acá lo devuelvo.
acá lo voy a sostener con alfileres para que acá lo voy a cerrar. ¿Sí? Y lo mismo hago en el otro lado, ¿no? Lo mismo le pego en el otro costado el bolsillo. Ya luego miramos a ver cómo es que lo vamos a terminar con la espalda. ¿Sí? Él no queda de donde nace la cintura. ¿Por qué? Porque lleva una pretina. Esa pretina va pisada al ancho de los 6 centímetros. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta que el bolsillo nos tiene que quedar más abajo para que en el momento de pisar no vayamos a agarrar la costura. La boca del bolsillo, es decir. Listo, está ahí. Hacemos lo mismo, pisamos la costura que nos queda hacia el costado, pisada la costura. Por todo el orillito de donde pisamos, ¿sí? Por ahí. Tanto porque está con negro no se va a notar, pero por eso les voy diciendo como para que ustedes vayan entendiendo qué hago yo ahí. Listo, ahora sí vamos a con la espalda. Pero antes de eso vamos a ponerle acá pretina para que en el momento de armar de una ya nos vaya quedando todo armadito. La costura siempre yo las dejo por el derecho del filete, ¿no? El filete tiene un derecho, entonces siempre se ve derecho del filete. Vamos a poner acá la pretina. Listo, entonces aquí acomodamos la pretina delantera. La acomodamos bien las costuras de adelante. Tenemos en cuenta los pliegues. No se nos vaya a voltear la costura. Ya teniendo ahí pegadita, entonces hacemos lo mismo. Volteamos. Y pasamos un pespunte. ¿Sí? Eso nos da una mejor terminación a la pretina. Bueno, mira, entonces ya teniendo las pretinas listas, el delantero, vamos a acomodar. Este es el delantero, esta es la espalda. Entonces ya aquí por acá tenemos que coser así. Ya rectifiqué las medidas de la cintura. Sí, siempre hay que rectificar las medidas de la cintura de la clienta, ¿sí? Por alguna razón cortaron una rayita de más, entonces ustedes siempre rectifiquen la cintura, siempre rectifiquen. Y si la cadera va a ir apretada, digamos, si el pantalón va a ir entallado en la cadera, también rectifiquen la cadera antes de cerrarlo por costado, ¿sí? Para que ustedes ya vayan a la fija cuando van a cerrar por el costado. Entonces yo en este caso ya rectifiqué las medidas, la cintura, con un alfilercito ahí. Entonces, con la misma forma que está la pretina, hay que tener en cuenta de lo así mismo coser por acá. Entonces por acá voy a empezar a coser. Recuerden que es que yo siempre dejo de costura, ¿no? Siempre, recuerden que yo siempre estoy dejando 1,5 a 2 de costura. Por eso verán que se ve como ancha la costura, es por eso. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro bolsillo lateral. Entonces, ¿qué sucede? Que yo coso hasta donde
hasta ahí. Hago un rematico hasta donde me encuentro el pegue del bolsillo. Hasta ahí coso. Luego acomodo bien los laterales del pantalón, tanto el delantero como el de la espalda, que no vaya a quedar embolsado ni nada de eso. Entonces acomodo bien y por aquí vengo y pongo un alfiler, quiere decir que ahí para arriba ya está bien cuadradito. Entonces acá le voy a hacer un piquete al bolsillo. ¿Para qué? Para que me dé el espacio de poder. Entonces volteo acá, ya le di el piquete ahí al bolsillo, lo volteo hacia dentro y lo que hago es, a partir de ahí empiezo a coser. Pero no se olviden que antes de eso tenemos que haber fileteado los costados, tanto del delantero como de la espalda. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo pegada la pretina del delantero y todo, entonces ¿qué vamos a hacer? A filetear los costados. Y también vamos a filetear el bolsillo y los costados del bolsillo, los que quedan pegados en la parte de la espalda, ¿sí? Entonces vamos a filetearlos, a pasarles overlock y ya miramos cómo los vamos a cerrar. Bueno, mira, entonces ya, como les decía antes, tenemos que tener eso fileteado o con overlock por las costuras del costado. Entonces cosemos hasta donde está el bolsillo, de arriba hacia abajo, dejamos los 13 centímetros de la boca del bolsillo y empezamos a coser nuevamente el costado del pantalón. Cuadramos, miramos que no nos vaya a quedar descuadrada no vaya que nos quede todo igualito. Ponemos alfileres si es posible para que se nos facilite, ¿sí? Para que no se corra la tela ni nada. O si ya tienen buena práctica en la máquina y manejar las telas, pues no es necesario. Eso de poner alfileres es para cuando uno no tiene buena práctica, los alfileres le ayudan un montón. Cuando ya estamos acostumbrados a manejar telas y todo eso, ya no necesitamos tanto alfiler. Entonces no se preocupen si necesitan poner alfiler, bien pueda, porque es normal. En el caso mío, en algunas cosas pongo alfiler, en otras no, porque pues ya sé cómo tengo que trabajar y manejar la tela, ¿sí? Entonces no se me dificulta. Listo. Entonces vea, ya cerramos ese costado. El bolsillo está ahí como sin coser de un lado. Entonces ya tiene filete también el bolsillo, ¿no? Al bolsillo le dimos un piquete en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que él se deje manejar. Acá lo vamos a poner sobre la costura. Ahí sobre esa costura. Y vamos a cerrarlo. Sellamos por ahí. Es como decir, la costura del costado nos queda abierta y por ahí al mismo ancho que debemos coser por el costado, que es a 1,5, entonces a ese mismo ancho pegamos el bolsillo al lado de la espalda. Acá en la parte de abajo, si quiere, la podemos finalizar ahí, hasta ahí, dar un rematico ahí. Y esta parte, obviamente que ya la tienen que tener cerrada, ¿no? Acá ya tiene filete, entonces acá, esto ya está cerradito. Sí, miren, por acá ustedes cierran acá. Esto tiene filete, entonces yo le voy a pasar un refuerzo con la puntada de máquina plana. Y ya, entonces ahí ya nos queda pegado el bolsillo. Que esto no. Entonces cortamos acá todos estos hilos que nos quedan por acá. Listo. Y así nos estaría quedando
el costado. No sé si ustedes lo puedan apreciar porque como es negro y obviamente que, mira, entonces ya nos quedó ahí el bolsillo. Nos quedó por toda la costura. No se nota. O sea, realmente la persona se pone el pantalón, se pondría el pantalón y no notan que tienen un bolsillo en el costado. Pero mira, tienen la bolsita. ¿Listo? Entonces lo mismo hacemos con el otro lado. Bueno, mira, entonces ya tenemos pegada la pretina, o bueno, el falso, la vista, porque igual yo le llamo pretina, pero a la vez ella queda es interna, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué vamos a hacer en este momento? Acomodamos la pretina. Este es el bolsillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planchar las costuras laterales, abrir las costuras bien. Acá, miren, entonces acá sí podemos poner unos alfileres, abriendo costuras. Acá. El bolsillo, entonces mire, el bolsillo como acá nos quedó suelto, ¿sí? En la parte de arriba, porque ¿qué es lo que nos va a coger el bolsillo? La pretina o la vista que tenemos acá. Entonces, por esa razón tenemos que acomodarla bien. Ahí el bolsillo que nos va a quedar salido. Acomodamos ese bolsillo, acá ponemos alfileres. Acá hacemos lo mismo, abrimos costuras, planchamos bien, no recuerden que hay que planchar. Vamos cosiendo y vamos planchando para que las costuras nos queden bien asentaditas. Entonces acá está también el bolsillo, mira, el bolsillo ya está acá agarradito con otro alfiler. ¿Qué sucede? Que en el momento que vamos a coser la pretina, a fijar la pretina, de una vez fijamos los bolsillos. Y en la parte de la espalda pues también, el mismo ancho que tiene la pretina o la vista, vamos a pisar todo el contorno y ya nos va a quedar agarradito el bolsillo ahí. Entonces, eso será lo siguiente en hacer. Mira, entonces lo último que vamos a hacer ya de la parte de arriba del pantalón es pisar la pretina. Entonces, así como la tenemos de ancha, le vamos a pisar. Más o menos acá le vamos que toda nos quede la misma medida, ¿sí? Toda nos debe quedar con la misma medida. Entonces, como yo siempre les digo, yo pongo esta guía ahí para que eso me va a dar la medida exacta de todo el contorno del pisado de la vista. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues ir cuadrando acá las costuras de manera que acá esto que se ve acá como blanco lo vamos a doblar hacia adentro, que no se vaya a quedar viendo hacia afuera. Eso es de la costura de la pretina, entonces doblamos así. Acá dejamos la costura abierta. Vamos acomodando. Recuerden que aquí está el bolsillo. Se va a sentir un poquito gruesito, ¿sí? Porque va a estar ahí el bolsillo. Vamos revisando que todo nos vaya quedando bien acomodado. Y es como es.
Entonces ya pueden ver, está terminada la pretina. Por acá también se ve así, nuestros plieguecitos. Eso sería. Acá le podemos poner unos pasadorcitos para, digamos que se quieren poner una correíta o un cinturoncito, entonces vamos a programarle unos pasadores de unos 3 centímetros de ancho. Se lo podemos poner 2 adelante y 2 atrás, más o menos como en esta dirección. Eso sería lo último. Lo otro también que ya es cerrar por entrepierna, filetear y hacer el dobladillo de abajo de la bota. ¿Sí? Esto lo podemos hacer, le podemos pasar overlock o fileteadora, como cada uno le llame, o le podemos hacer un dobladillito así, ¿sí? Porque la verdad no le podemos hacer dobladillo ancho porque el pantalón como es ancho, la verdad se nos va a ver feo. Entonces mira, yo en este caso la tela no es tan gruesa, entonces la puedo doblar uno hacia adentro y doblo nuevamente uno y le hago un dobladillito así. Y eso sería todo lo de nuestro pantalón, ¿sí? ¿Ven? Como lo pueden ver, no es nada difícil. Hay que practicar, que como dice, la práctica hace el maestro, así es de que manos a la obra, y espero que hagan muchos pantalones iguales. Bueno, mira ya, el pantalón ya está totalmente terminado, entonces así es de que anímense a aprender a hacerlo y tendrán una gran satisfacción al poder hacer un pantalón para ustedes mismos, ¿ok? Gracias por ver.